Buenos días, en este vídeo voy a resolver los problemas propuestos en la EBAU en 2022 en la Comunidad de Murcia, en la convocatoria de julio para la asignatura de Matemáticas 2. El primer ejercicio que nos proponen lo resolvemos con un sistema de ecuaciones. Un empresario tiene 150 millones en 3 islas: Caimán, Panamá y Fiyi. Y ahora nos dicen unas condiciones que cumple el dinero. Si perdiera la cuarta parte que tiene en Caimán, le quedaría allí el triple que tiene en Panamá. Y otra condición: el dinero que tiene en Panamá, sumado a las 2/5 partes de Fiyi, es la mitad de lo que tiene en Caimán. Y el ejercicio termina pidiéndonos que averigüemos cuánto tiene en cada isla. Para resolver este ejercicio, vamos a llamar X al dinero que tiene en Caimán, Y al que tiene en Panamá y Z al que tiene en la isla de Fiyi. El enunciado dice que tiene 150 millones entre las 3 islas. Pues nuestra primera línea del sistema será X más Y más Z igual a 150. Otra condición es que si perdiera la cuarta parte que tiene en Caimán, si perdiera una cuarta parte, aún le quedarían 3/4 partes. Si perdiera la cuarta parte que tiene en Caimán, le quedaría allí el triple que tiene en Panamá. En Panamá tiene Y, por tanto su triple 3Y. De esta forma podemos expresar esta condición. Para arreglar un poco la expresión y poder ponerla en el sistema, dividimos entre 3 en ambos miembros. Y ahora el 4 que está dividiendo lo pasamos a la derecha multiplicando. Recordar esta expresión porque la usaremos para resolver el sistema. Por último, pasamos el 4y a la izquierda porque es la forma habitual que tenemos de presentar los sistemas de ecuaciones. Y otra condición más es que el dinero que tiene en Panamá sumado a las 2/5 partes de Fiyi es igual a la mitad de lo que tiene en Caimán.
Vamos a arreglar la expresión para que se parezca a las anteriores. Lo primero que hacemos es calcular el mínimo común múltiplo de los denominadores, que es 10. Una vez que tenemos este 10, lo multiplicamos por todos los términos. Diez por 2, 20. 20 entre 5, 4. 10 por 1, 10. Entre 2, 5. Y así hemos conseguido quitar los denominadores de las fracciones. Ahora el 5x lo pasamos a la izquierda. Y ya tenemos la forma habitual que usamos para los sistemas de ecuaciones. Y aquí tenéis el sistema de ecuaciones que voy a resolver para encontrar la solución al problema. Para resolver este sistema de ecuaciones, en la segunda línea despejamos la x. Ahora, en la primera y en la tercera, voy a cambiar la x por 4y. Con esto he conseguido pasar un sistema de ecuaciones 3×3 a otro más sencillo 2×2. Dos líneas con dos incógnitas. Trabajamos un poco con él. 4y más y son 5y. Menos 5 por 4, menos 20. Más 10. Ahora voy a multiplicar la primera fila por 2, para que este 5 se convierta en un 10. Como tengo un 10 arriba y un menos 10 abajo, puedo sumar ambas filas obteniendo 6z igual 300. Y de aquí, de manera fácil, encuentro el valor de z. Ya sabemos que en Fiji tiene 50 millones de euros. Este 50 lo voy a llevar a esta primera línea donde cambiaré la z por 50. Ahora voy a despejar la letra i.
5i igual a 100. El 5 lo paso dividiendo y 100 entre 5 son 20. Ya sé que en Panamá tiene 20 millones de euros. Venimos a esta línea y en vez de una i ponemos 20. 4 por 20, 80. Y aquí tenéis la solución al ejercicio. 80 millones en las Islas Caimán, 20 en Panamá y 50 en Fiyi. Ya podemos pasar al ejercicio número 2. En el ejercicio 2 nos dicen que si una matriz es idempotente, debe cumplirse que a cuadrado es igual a a. Y el apartado A nos indica que si sabemos que A es una matriz idempotente, ¿qué vale A elevado a 2022? Sabemos que A cuadrado es igual a A, al ser A una matriz idempotente. A elevado a 3 podemos ponerlo como A2 por A. Ya sabemos que A2 es A. Luego A3 sería A por A, que es A cuadrado, que sabemos que vale A. Por tanto, si A es una matriz idempotente, A elevado a 3 también vale A. A elevado a 4 podemos ponerlo como A elevado a 3 por A. Ya sabemos que A elevado a 3 vale A. Volvemos a tener A por A. Haciendo lo mismo que antes, A4 también vale A. Por tanto, si A es una matriz idempotente, no solo A cuadrado es A, también será A3, A4, A5 y todas las potencias de A. Luego, A elevado a 2022 será A. En el apartado B nos dicen si una matriz es idempotente e inversible, ¿qué vale su determinante? Tenemos que calcular el determinante de una matriz que sea idempotente y además inversible. Si es idempotente, A cuadrado es A. Tenemos pues que A por A es igual a A. Tomando ahora determinantes en los dos miembros,
tenemos que el determinante del producto es igual al determinante de la matriz. Esto lo podemos expresar como determinante de A por A, en virtud de las propiedades de los determinantes. Y esto lo agrupamos de manera que el determinante al cuadrado de A debe ser igual al determinante de A. Pero solo hay dos números que cumplen esta propiedad. Luego, el determinante de A debe valer 0 o valer 1, ya que son los únicos números cuyo cuadrado coincide con ellos mismos. Sabemos que además de idempotente es inversible. Las matrices inversibles no pueden tener el determinante 0. Por tanto, la única posibilidad es que su determinante valga 1. Veamos ahora el apartado C. En el apartado C nos preguntan qué valores de A y B hacen que esta matriz sea idempotente. Lo primero que voy a hacer es calcular el cuadrado de esta matriz. Para eso la multiplicaré 2 veces. Si realizo esta multiplicación de matrices, obtengo y ahora quiero saber qué valores A y B hacen que esta matriz sea igual a esta otra. Dos matrices son iguales cuando los números que están en la misma posición son iguales. A debe ser igual que A cuadrado. Uno menos A tiene que ser igual que 1 menos A al cuadrado. Y por último, B debe ser igual que B cuadrado. Aquí tengo un sistema de ecuaciones que voy a resolver. Ya hemos dicho que los únicos números que son iguales a su cuadrado son el 0 y el 1. Luego A debe ser igual al 0 o al 1. Lo mismo pasa con el B. ¿Y cómo resolvemos la del medio? 1 menos A tiene que ser igual a 0
o 1 menos a debe ser igual a 1. De aquí obtenemos que a debe ser 1, caso que ya hemos considerado antes, y de aquí que a debe ser igual a 0. También lo acabamos de considerar. Por tanto, para que esta matriz sea idempotente, A debe ser 0 o 1 y B debe ser 0 o 1. Y con esto termina el ejercicio número 2. En el ejercicio número 3 nos dan una función definida a trozos y nos piden que calculemos su límite cuando x tiende a infinito. Tomamos el trozo que más se acerca al infinito. Y el apartado lo que nos pide es resolver este límite. Cuando cambio x por infinito, aparece infinito entre infinito. Este es uno de los tipos de indeterminaciones de límites. Para resolver esta indeterminación voy a usar el método de L'Hopital. Pongo límite y en el numerador pongo la derivada del numerador que tenía. Derivada del logaritmo 1 entre x. Y en el denominador, la derivada del denominador. Arreglamos esta fracción y cuando cambio la x por infinito, este límite vale 0. Por tanto, el original también valdrá 0 en virtud del método de L'Hopital que hemos aplicado. Vayamos a por el siguiente apartado. En el apartado B nos preguntan qué debe valer a para que esta función sea continua. Cada una de las partes es continua. Tenemos que ver qué debe valer a para que en el punto 1, donde la función cambia la expresión, sea continua. Una función es continua en un punto si se cumple la siguiente igualdad. En este caso la aplicamos al número 1, el punto donde la función cambia su expresión. F de 1 es A. Y ahora debemos ver qué vale el límite de la función cuando x tiende a 1.
Cuando x tiende a 1, para valores que no son el 1, la función toma esta forma. Tenemos, pues, que calcular el siguiente límite. Cuando cambiamos las x por 1, obtenemos una indeterminación del tipo 0 entre 0. Esta indeterminación la vamos a resolver usando, igual que antes, el método de L'Hopital. Usamos el método de L'Hopital poniendo en el numerador la derivada de nuestro numerador y en el denominador la derivada de nuestro denominador. Arreglamos la expresión y cuando cambiamos la x por el número 1 nos queda 1. Por tanto, para que esta función sea continua, a debe valer 1. Si a vale 1, la imagen del 1 y el límite coinciden, obteniendo una función continua en el punto 1. Vayamos al siguiente apartado. En el apartado C nos preguntan si esta función es derivable en el punto 1. Y si es derivable, quieren que calculemos su derivada. Directamente vamos a ir a calcular la derivada de la función en el punto 1. Y lo haremos por la definición de derivada. Sabemos que la derivada en el punto 1 será el resultado de este límite. Cambiamos f de x por la expresión y f de 1 por su valor. Del resultado de este límite saldrá el valor de la derivada en 1. Trabajamos un poco con esta expresión y obtendréis esta otra. No tenemos más que cambiar las x por el 1 para saber qué vale la derivada. Si cambiáis las x por el 1, obtendréis una indeterminación 0 entre 0.
Esta indeterminación la vamos a resolver usando el método de L'Hopital. Ponemos la derivada del numerador y debajo la derivada del denominador. Del resultado de este límite saldrá el valor de la derivada en 1. Si cambiáis x por 1, vais a obtener otra vez la misma indeterminación. Que para resolver tenemos que volver a aplicar el método de L'Hopital. Derivada del numerador y abajo la derivada del denominador. Si encontramos por fin el resultado a este límite, tendremos el del anterior y el principal, el que estábamos buscando. Aquí sí, cuando cambiáis la x por 1, ya no se obtiene ninguna indeterminación. Obtenemos menos 1/2. Y ese será el valor de la derivada en el punto 1. Por tanto, esta función sí es derivable en x igual a 1 y menos 1/2 es su valor. Ya podemos pasar al siguiente ejercicio. En el problema número 4 nos dan una función y nos piden que calculemos su derivada y los intervalos de crecimiento. Empezamos calculando la derivada de la función. Como es un producto, derivamos el primer término y lo multiplicamos por el segundo sin derivar. Ponemos un más y el primer término por la derivada del segundo. Esta derivada la voy a pasar a un producto que me ayudará a resolver el crecimiento. Para eso, saco factor común la x y he elevado a menos x, quedando un 2 y un menos x en el segundo término. Y esta es la derivada de la función. Para calcular el crecimiento, lo primero es poner la derivada igual a 0 y resolver la ecuación que se plantea.
Cuando tengamos un producto igualado a 0, para encontrar las soluciones no tenemos más que ver cuando cada factor se hace 0. La x se hace 0 cuando x igual a 0. E elevado a menos x nunca es 0. Y 2 menos x será igual a 0 cuando x valga 2. Como veis, resolver una expresión igual a 0 resulta muy sencillo. Basta ver cuando cada uno de los factores se hace 0. Ahora seguimos con el crecimiento. Una vez que ya sabemos los puntos donde la derivada se hace 0, los situamos en la recta real. Y tenemos que ver qué signo toma la derivada en cada uno de los intervalos. Para ver el signo de la derivada antes del 0, elijo un punto, menos 1, y veo que vale la derivada en menos 1. Venimos aquí y cambiamos la x por menos 1. Realizando las cuentas tenemos menos 3 por e. De este resultado solo nos interesa el signo. Ya sabemos que antes del 0 la derivada será negativa. Para ver qué pasa entre 0 y 2, tomamos el 1, lo cambiamos por la x en la derivada y resolvemos la expresión. Como antes, lo único que nos interesa es el signo del resultado. Positivo. Y después del 2, lo mismo. Tomamos un número, hacemos las cuentas y esto nos dejará un resultado negativo. Una vez que ya sabemos qué signo toma la derivada en estos intervalos, el crecimiento es fácil de calcular. La función será creciente cuando la derivada sea positiva, entre 0 y 2. Y será decreciente cuando la derivada sea negativa. Del menos infinito hasta el 0 y del 2 hasta el infinito. Y con esto terminamos el apartado A. En el apartado B me piden que realice la siguiente integral. Antes de realizar
esta integral, voy a resolver esta otra, la cual necesitaré para encontrar la solución de la primera. Para resolver esta integral, usaré el método de integración por partes. Llamo a x u. Y a elevado a menos x por diferencial de x, diferencial de v. Derivo a la izquierda obteniendo que diferencial de u es igual que diferencial de x. Y aquí para encontrar lo que vale v, he de realizar la integral de la derecha. Integrando esto, tenemos menos e elevado a menos x. Con estas cuatro cosas y usando el método de integración por partes, puedo ir resolviendo la integral propuesta. U por v menos la integral de v por diferencial de x. Arreglando esta expresión, obtengo la solución a mi integral. Ahora ya sí puedo ponerme con la integral que propone el ejercicio. Igual que antes, usaré el método de integración por partes. Llamo u a x cuadrado y derivando tengo que diferencial de u es igual a 2x por diferencial de x. Y diferencial de v será lo mismo que antes. Quedando pues v como menos la exponencial de menos x. Ahora vuelvo al método de integración por partes, pongo u por v menos la integral de menos e elevado a menos x por diferencial de x. Arreglando un poco esto, me aparece la integral que acabo de calcular. No tengo más que poner este resultado abajo y ya tengo la solución a la integral pedida.
Y aquí tenéis la solución al ejercicio. Como es una integral definida, no podemos olvidar añadir al final una constante. Vayamos al apartado C. En el apartado C nos piden que calculemos la primitiva de la función que pasa por el punto 0,1. Para eso necesitamos el resultado del apartado anterior. Una vez que sabemos lo que vale la integral, no tenemos más que cambiar las x por 0 e igualarlo todo a 1. Como veis, he cambiado todas las x por 0 e igualado toda la expresión a 1. Haciendo los cálculos obtenemos menos 2 más k igual a 1. Y fácilmente se deduce que k vale 3. Pues la primitiva de esta función que pasa por el punto 0,1 será la solución de la integral pero la k se sustituye por el número 3. Si queréis expresar esta solución de una manera más elegante, podéis sacar factor común exponencial de menos x. Y aquí acaba el ejercicio 4 de la EBAU. En el ejercicio 5 nos dan un plano y una recta que contiene un parámetro. Y nos preguntan la posición relativa de la recta y el plano según los valores del parámetro A. Una recta y un plano pueden tener tres posiciones diferentes. La recta atraviesa al plano. Plano y recta son paralelos. Y la recta está dentro del plano. Veamos, según el valor de A, qué posición pueden tener nuestra recta y el plano. Lo primero que vamos a hacer es escribir un determinante. La primera fila, los coeficientes de las incógnitas del plano. Segunda y tercera fila, los coeficientes de las ecuaciones de la recta. Una vez que tenemos el determinante, lo desarrollamos. Si lo hacéis correctamente, obtendréis A más 2.
Igualamos a 0 y resolvemos esta sencilla ecuación. Pues ya tenemos el primer caso de posición relativa. Si A es distinto de menos 2, recta y plano son secantes. Veamos ahora qué pasa cuando la letra A toma el valor de menos 2. Ya hemos puesto el menos 2 en vez de la letra A. Ahora tenemos que ver este plano y esta recta qué posición relativa tienen. Para eso creamos una matriz. La primera fila, los coeficientes de las letras y el término independiente. Segunda fila, coeficiente de las letras y el término independiente. Y lo último, la tercera fila, coeficiente de las letras y término independiente. Ahora tenemos que realizar 0 en estas tres posiciones. Empezamos restando a la segunda fila la primera. Como veis, primera y tercera quedan igual. Para hacer 0. En esta posición multiplicaré la primera fila por 2 y se la sumaré a la tercera. Ya solo me queda realizar 0 en esta posición. Para eso sumo segunda y tercera fila. Como he obtenido 3 ceros y un menos 2, un número distinto de 0 en la tercera fila, esto nos indica que el plano y la recta son paralelos. Si A vale menos 2, tenemos que recta y plano son paralelos. Por tanto, terminamos el apartado A del ejercicio. Si A es distinto de menos 2, la recta era secante con el plano. Y si A es menos 2, recta y plano son paralelos, no pudiendo nunca
estar la recta contenida en el plano. Vayamos al apartado B. En el apartado B nos dicen que cambiemos la A por -1 y averigüemos el punto de corte de la recta con el plano. Para eso no tenemos más que escribir las tres ecuaciones y resolver el sistema que aparece. Tomamos este sistema y aprovechando la sencillez de la segunda línea, podemos cambiar la x por y en las otras dos. Apareciendo un sencillo sistema de ecuaciones 2 por 2. Arreglamos un poco las cuentas si cogéis este sistema y lo resolvéis, obtendréis z igual a 3 y x igual -1. Como y vale lo mismo que x, ya sabemos también el valor de y. Por tanto, la recta cortará el plano en el punto -1, -1, 3. Ya estamos a punto de terminar este largo ejercicio. Para terminar el ejercicio, vamos a calcular el ángulo que forma la recta cuando atraviesa al plano. Pero antes de calcular este ángulo, tenemos que calcular el vector normal del plano y el vector director de la recta. Calcular el vector normal es muy sencillo. No tenemos más que escribir los coeficientes de las letras del plano. Encontrar el vector director es un poco más difícil. Tenemos que escribir un determinante. La primera fila y JK. Segunda fila, los coeficientes de la primera ecuación de la recta. Y tercera fila, los coeficientes de la segunda ecuación de la recta. Si desarrolláis este determinante, obtendréis y más j menos k. Y esto nos da el vector director de la recta.
con el vector normal y el vector director, vamos a la expresión que nos va a decir el ángulo que forman. Cambiamos v y n por sus valores y realizando los cálculos obtendréis 1/3. Ahora tenemos que buscar un ángulo cuyo coseno valga 1/3. Con la calculadora resulta fácil encontrar el ángulo, 70 grados con 52 minutos. Pero este ángulo no es el ángulo que forman la recta con el plano. Es el ángulo que forma el vector normal con el vector director. Para encontrar este otro ángulo debemos realizar una resta. A 90 grados le quitamos el resultado obtenido. Y ahora sí, aquí tenéis la solución al apartado B. ...19 grados 48 minutos. Y podemos pasar al ejercicio número 6. En el ejercicio 6 nos dan dos rectas y nos piden que veamos que son coplanarias. Antes de calcular esto, debemos averiguar un punto y un vector de cada una de ellas. La recta R está dada en forma continua. Encontrar un punto de ella resulta sencillo. No tenemos más que poner los opuestos de los números que acompañan a las letras. A la X la acompaña un -1. Ponemos 1. Y a la Y y a la Z no la acompañan ningún número. Ponemos 2 ceros. Encontrar su vector director también resulta sencillo. No tenemos más que poner los números que hacen de denominadores. Para encontrar el punto y el vector de la recta S, vamos a tener que trabajar un poco más. Evidentemente, la segunda coordenada del punto será 0, ya que Y es igual a 0. Ahora debemos encontrar dos números
que cumplan esta ecuación. Si ponemos un 1 en vez de la z, resulta fácil ver que la x debe valer menos 1. Ya tenemos un punto de la recta S. Encontrar su vector director tampoco va a resultar sencillo. Tenemos que construir un determinante. La primera línea IJK y las siguientes líneas los coeficientes de las letras que aparecen en la expresión. 1, 0 y 2. Los coeficientes que acompañan a las letras de la primera fila. Y aquí 0, 1 y 0. Los coeficientes que acompañan a las letras de la segunda fila. Resolvemos este determinante y tenemos menos 2i más k. Ahora sí podemos encontrar el vector director de la recta S. Con este punto y este vector, con este punto y este vector, ya resultará fácil saber si son coplanarias. Si habéis tenido la suerte de que os coincidan los puntos o os coincidan los vectores, ya podéis parar aquí el ejercicio. Si coinciden los puntos, las rectas son coplanarias. Y si coinciden los vectores, también serán coplanarias. En este caso, no nos han coincidido, pero con un poquito más de trabajo vamos a demostrar que son coplanarias. Una vez que ya sabemos las coordenadas de los dos puntos y los dos vectores, vamos a construir el vector PQ. Para eso, a las coordenadas de Q le restamos las coordenadas de P. Menos 1, menos 1. 0, menos 0. Y 1, menos 0. Quedando el vector PQ como menos 2, 0 y 1. Ahora construimos un determinante que llevará estos tres vectores. Si realizáis este determinante, obtendréis un valor de 0. Si este determinante vale 0, las dos rectas son coplanarias.
y podemos pasar al apartado B del ejercicio. En el apartado B nos piden que calculemos la distancia de la recta R a este plano que llamamos pi. Ya hemos calculado un punto y un vector de la recta R. Los usaremos para calcular tal distancia. Lo primero es encontrar el vector normal del plano. Para trabajar cómodamente con los planos, paso el término independiente a la izquierda, quedando el plano igualado a 0. Su vector normal tendrá por coordenadas los coeficientes de las letras 1, menos 1 y 2. El siguiente paso es calcular el producto escalar de nuestro vector v por el vector normal. Para eso, multiplicamos cada coordenada por la correspondiente y sumamos los resultados. Menos 1 por 1. Más 1 por menos 1. Más 1 por 2. Este producto escalar nos dará 0. Eso indica que la recta y el plano son paralelos. Por tanto, calcular la distancia de la recta al plano es igual que calcular la distancia de este punto al plano. Para calcular la distancia de un punto a un plano, usamos la siguiente expresión. A, B y C son los coeficientes de las letras del plano. Px, Py y Pz, las coordenadas del punto. Cambiamos cada letra por su valor. A1, Px 1, B menos 1, Pi 0, C 2, Pz también 0. D es el número independiente que aparece en la ecuación del plano. Menos 3. Y debajo se repiten A, B y C. Si hacemos los cálculos de esta expresión, recordar que lleva un valor absoluto, obtenemos 2 entre la raíz cuadrada de 6. Y esta será
la distancia entre la recta y el plano. Podemos pasar a otro ejercicio. La pregunta número 7 es un ejercicio de probabilidad. Nos dicen la probabilidad de contraer el COVID es 0,45. Además, sabemos que el 50,5% de las personas del planeta son hombres y que el 49,5% son mujeres. Además, estamos suponiendo que contraer el COVID y ser mujer son sucesos independientes. Con todos estos datos, nos realizan la siguiente pregunta. Calcular la probabilidad de elegir una persona al azar que sea mujer y que además tenga el COVID. La probabilidad de tener el COVID, 0,45. Y la probabilidad de elegir al azar una persona que sea mujer es 0,495. Nos preguntan la probabilidad de ser mujer y además tener el COVID. Como estos dos sucesos son independientes, podemos cambiar la intersección por el producto de sus probabilidades. Cambiamos ahora cada una de ellas por los números realizamos la multiplicación y aquí tenéis el resultado del apartado A. Vayamos al siguiente apartado. En el apartado B nos piden que calculemos la probabilidad de no ser mujer o no contraer el COVID. Lo que nos están pidiendo es la probabilidad de la unión de estos dos complementarios. Utilizando las leyes de Morgan, la probabilidad de la unión de estos dos complementarios es igual a la probabilidad del complementario de la intersección. Y esta podemos ponerla como 1 menos la probabilidad de la intersección, que hemos calculado en el apartado A. Por tanto, haciendo una sencilla resta,
encontramos la solución al apartado B. Y vamos a terminar el ejercicio. El último apartado nos pide que resolvamos la siguiente cuestión. Si elegimos 8 personas al azar, ¿qué probabilidad hay de que al menos 4 de ellos contraigan COVID? Sabemos que la probabilidad de contraer COVID es 0,45. Por tanto, la probabilidad de no contraer el COVID 0,55. Si nos piden que al menos 4 personas contraigan COVID, lo que nos están pidiendo es que calculemos la suma de estos 5 casos. Que lo contraigan 4 personas, 5, 6, 7 y 8. Empezamos con la probabilidad de que lo contraigan exactamente 4 personas. Ponemos el número combinatorio 8 sobre 4. 0,45 elevado a 4 porque 4 personas lo van a contraer. Y 0,55 elevado a 4 porque otras 4 no lo van a contraer. Calculamos este producto y esta es la probabilidad de que exactamente 4 personas de 8 contraigan COVID. Este mismo procedimiento lo vamos a hacer para 5, 6, 7 y 8 personas. Número combinatorio, probabilidad de contraer elevado al número que van a contraer. Probabilidad de no contraer el COVID por el número de personas que no lo contraen. Como veis, vamos haciendo lo mismo en cada caso. Siempre elevamos la probabilidad de contraerlo al número de personas que lo contraen y la probabilidad de no contraerlo al número de personas que no lo contraen. Hacemos las cuentas Vamos con el de 7 personas. Número combinatorio 8 sobre 7, 0,45 elevado a 7, 0,55 elevado a 1. Multiplicación y resultado. Y el último caso, ya tenemos la probabilidad de todos los casos. Como nos dicen de que al menos 4 personas
contraigan el COVID, no tenemos más que realizar la suma de las probabilidades que acabamos de calcular. (0,523). Esta es la probabilidad de que al menos 4 personas de 8 contraigan el COVID. Y pasamos al último ejercicio. En el ejercicio 8 podemos leer que la altura de los individuos sigue una distribución normal de media 175 centímetros y desviación 4 centímetros. En el apartado A nos piden que calculemos la probabilidad de que un individuo mida más de 170 centímetros. Antes de calcular esta probabilidad, necesitamos tipificar el dato. Para eso, a nuestro dato le restamos la media y dividimos todo entre la desviación. Si hacéis esta cuenta, da menos 1,25. Pues la probabilidad de que la altura sea mayor que 170 es igual a la probabilidad en una distribución normal 0,1 de encontrar un número mayor que menos 1,25. Para resolver esta otra probabilidad, como tenemos un número negativo, lo pasamos a positivo y cambiamos el sentido del signo de la desigualdad. Esta otra probabilidad resultará muy fácil de calcular si la miramos en una tabla normal 0,1 que tenemos. Mirando en la tabla, obtenemos 0,8944. Pues este resultado será la solución al ejercicio. Ya que al tipificar encontramos dos probabilidades equivalentes y esta resulta muy fácil de mirar en la tabla normal 0,1. Aquí tenéis el resultado del apartado A. En el apartado B nos piden que calculemos el tanto por ciento de la población que mide entre 170 y 185 centímetros. Lo primero que vamos a hacer
es tipificar estas dos cantidades. Al 170 le restamos la media y dividimos todo entre la desviación. Lo mismo hacemos con el 185. Por tanto, esta probabilidad será igual que la probabilidad de encontrar un número mayor que menos 1,25 y menor que 2,5 en una distribución normal 0,1. Para calcular esta probabilidad la podemos separar en dos probabilidades. Resolviendo esta diferencia, encontraremos la solución que nos piden. Esta probabilidad resulta fácil de calcular. No tenemos más que ir a la tabla de la normal 0,1 y mirar. Para la otra probabilidad tendremos que trabajar un poco. Como tenemos un número negativo, lo podemos pasar a positivo si cambiamos el sentido de la desigualdad. Y esta probabilidad la expresamos como 1 menos la probabilidad de encontrar un número menor que 1,25. Esta probabilidad la miramos en la tabla y haciendo una última resta ya tenemos el resultado de la segunda probabilidad. Por tanto, la probabilidad que andamos buscando será igual a esta primera menos la segunda. Otra resta y esta es la probabilidad de encontrar una persona que mida entre 170 y 185 centímetros. Pero a nosotros no nos piden la probabilidad, nos piden el porcentaje.
Multiplicando por 100 ya tenemos la solución al apartado B. En el apartado C nos preguntan cuál es la altura que es superada solo por el 33% de la población. Pero en vez de resolver esta pregunta, nos vamos a plantear cuál es la altura que no supera el 67% de la población. Como veis, estas dos cuestiones tienen la misma solución, pero es más fácil de calcular cuál es la altura que no supera el 67%. Para eso, lo primero que hacemos es buscar en la tabla normal 0,1 un número que cumpla esta expresión, cuya probabilidad de encontrar menor que él sea del 0,67. Miramos la tabla y encontramos que el número es 0,44. Ahora venimos a la tipificación para encontrar nuestra altura. La altura menos la media dividido todo por la desviación tiene que ser igual a 0,44. Aquí se nos plantea una pequeña ecuación que tendrá una solución sencilla. Multiplicamos el 4 por el 0,44, quedando 1,76. Y ahora este menos 175 lo pasamos a la derecha sumando. Por tanto, la altura que no supera el 67% de la población será 176,76 centímetros. Y con esto terminamos el ejercicio 8 y este vídeo sobre la EBAU. Si os ha gustado, no olvidar y dar un like.